Un 737 desaparece del radar sobre una de las selvas más remotas de la Tierra. El accidente lleva a los investigadores al límite. El primer día hubo 8 mordeduras de serpientes, 3 piernas rotas y un paro cardíaco. Es el peor accidente en la historia de Panamá. Los aviones comerciales no caen del cielo. Surgieron teorías oscuras. Aviones con droga en los alrededores. ¿Y si fue una bomba? Ellos vieron una gran bola de fuego. Era muy sospechoso. Una nación entera estaba exigiendo respuestas. Hubo una masiva propagación de piezas que no tenía ningún sentido. 201 de copa. Una sorprendente conclusión puede explicarlo. Fue una gran sorpresa para todos. ¡Vamos! ¡Lo estoy intentando, capitán! Aeropuerto Internacional de Tocumen en la ciudad de Panamá. B1. El vuelo 201 de Copa Airlines despegó hacia Cali, Colombia. Gira. Prepárate. El capitán Rafael Chial era el piloto más veterano de Copa. Esta vez él estaba al mando de los instrumentos. Programado para ascender. El primer oficial Cesario Tejada volaba el avión. 40 pasajeros iban a bordo. En su mayoría, viajeros de negocios que se dirigían a casa, a Colombia. El vuelo dura aproximadamente 1 hora. Pero esa noche había un problema que podría sumar un poco más de tiempo. Tenemos un mal tiempo que se dirige hacia el Golfo. El vuelo 201 se dirigía directamente hacia una tormenta. En Panamá, sobre el agua, como a 8 o 10 millas de allí, cerca del Golfo, hay un montón de tormentas convectivas y eléctricas. El tiempo era excepcionalmente terrible. Fue una tormenta, una gran tormenta. Parece que vamos a tener que tomar el camino más largo. Si vuelas en medio de una poderosa tormenta eléctrica es como ir en una corriente. Esta puede derribar el avión. No se debe volar así. Luce despejado al este. Los pilotos tenían que encontrar una manera de evitar el mal tiempo. De acuerdo, les haré saber lo que estamos haciendo. Tú observas el tiempo y decides si puedes hacerlo o no. Si no puedes, se hace un vector alrededor de la tormenta. Centro de Panamá, 201 de copa. Nos gustaría saber sobre el tiempo. Solicitud de un nuevo rumbo para el 090. 201 de copa, copiado. Borrado el 090. Borrado el 090. Señoras y señores, vamos a desviarnos un poco para evitar el mal tiempo. Se puede retrasar nuestra llegada a Cali, les mantendré informados. La nueva ruta llevaría al 737 al este de la tormenta antes de dirigirse de nuevo al sur de Cali. Centro de Panamá, 201 de copa. Pasaron 12 minutos desde el despegue. Nivel 250. El capitán le dijo a los controladores que habían alcanzado una altitud de crucero de 25.000 pies. Minutos más tarde, el avión desapareció del radar. El controlador le habló por la radio, pero no obtuvo respuesta. Si estás cerca de tormentas eléctricas y hay mucha lluvia, va a haber estática en la radio y, en ocasiones, es posible que no se pueda hablar por unos minutos. Graciela Ocaña era una de las controladoras de turno. El vuelo estaba saliendo de Panamá y entrando en el espacio aéreo de Colombia. Esperemos que solo sea una interferencia. Cuando la señal desapareció del radar, supuse lo que sucedió. La última ubicación del avión era sobre la remota zona del tapón del Darién de Panamá. El último informe del radar fue aquí, sobre la selva de Darién. El avión había desaparecido sobre una selva casi impenetrable.
Si el Copa 201 se estrelló ahí, llegar al lugar del accidente sería una odisea. Ocaña informó a las autoridades de la aviación que había un avión desaparecido. ¿Han tenido algún contacto por radio con el 201 de Copa? Entonces, llegó la noticia que habían estado temiendo. Temprano en la mañana, recibí una llamada de una estación de radio en Darien. ¿Algún sobreviviente? Testigos del lugar reportaron un espectáculo aterrador. Durante la noche, vieron una gran bola de fuego cayendo del cielo. Tuvimos que averiguar dónde estaba la aeronave y si rescataron a alguien con vida. Al día siguiente, los investigadores se encaminaron al lugar del accidente, pero las 47 personas a bordo murieron. Incluso si es una sola persona, es una gran pérdida. Este era un avión lleno de pasajeros. Fue realmente terrible. En la ciudad de Panamá, los investigadores del accidente aéreo establecieron un puesto de mando en una escuela de vuelo local. El subdirector de Aviación Civil de Panamá, Jorge Rodríguez, se encontraba bajo una enorme presión. Debía averiguar lo que pasó. La pérdida de un avión tan grande había dejado a su país en estado de shock. Ese era el primer gran accidente de una compañía aérea de Panamá. Perdimos 47 personas a bordo. Todos murieron. El mal tiempo inmediatamente hizo pensar que los pilotos de Copa pudieron haber quedado atrapados en una tormenta mortal. Ellos reportaron que había mal tiempo en el Golfo de Panamá en ese momento. Quiero todos los datos de tiempo de esa zona. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En la provincia de Darién, los bomberos panameños hicieron una oración por las 47 personas que murieron a bordo del vuelo 201. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. La búsqueda de una respuesta hizo que el investigador Tom Hauter de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte fuese a la ciudad de Panamá. Había mucha presión de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte para determinar la causa del accidente. Ese era nuestro trabajo, así que sin duda queríamos saber qué pasó, por qué. Esa era nuestra principal misión. Tom Hauter, de la Junta Nacional. ¿Cómo estás? Había presión extra sobre Hauter debido a que el tipo de avión involucrado en la tragedia era un Boeing 737. Quisiera darle un vistazo al timón. El timón es una superficie de control crítico que ayuda a girar el avión. La Junta Nacional sospecha que una falla del timón causó la reciente caída de otro 737, el del vuelo 585 de United Airlines. Previamente había ocurrido un accidente con un 737 en Colorado Springs. Fue en la aproximación, cuando de repente se dio la vuelta y cayó en picada a alta velocidad, muriendo todos los que iban a bordo. Una posible conexión entre los dos accidentes era fundamental para descubrir qué derribó al vuelo 201. Debido a que fue un accidente muy extraño, estábamos muy ansiosos por saber si había otras pruebas que nos ayudaran a resolver el caso. Si la causa fue una falla del timón, podría ser un defecto fatal en todos los 737, el avión comercial más popular en el cielo. Los pasajeros de todo el mundo podrían estar en peligro. En la provincia de Darién, de Panamá, los investigadores comenzaron la ardua tarea de tratar de encontrar todos los restos del vuelo 201 de Copa. La densa vegetación hacía que fuese casi imposible encontrar las pequeñas piezas. El equipo debía buscar a pie con la ayuda de guías locales. Las piezas no estaban como las vemos normalmente después de un accidente. Ya sabes, la nariz aquí, la sección central por allá, más allá la cola. En este caso estaban tratando de determinar dónde estaban las piezas, por lo que se convirtió en una búsqueda importante. Necesitaban encontrar tanto del avión como pudieran, pero pronto se dan cuenta de que va a ser una tarea desalentadora.
La selva de Darién es probablemente la sección más remota que se pueda imaginar de América Latina. La carretera panamericana no pasa por allí, no hay caminos, no hay nada. Es como una de las peores selvas en el mundo. Probablemente vi insectos que ni siquiera National Geographic ha visto. Era muy difícil. El primer día hubo 8 mordeduras de serpientes, 3 piernas rotas y un paro cardíaco. Mientras trabajaban, ellos hacían un mapa con la ubicación de cada fragmento del avión. Un seguimiento de las piezas que podría dar pistas acerca de por qué el avión se estrelló. La mayoría de las piezas eran pequeñas, pero un rastro de vegetación quemada lleva a la primera gran pieza del avión. Había una gran área despejada, pues el combustible ocasionó un gran incendio. Esta es la sección central del ala. El tren de aterrizaje principal está allí abajo. La otra pieza está justo bajando la colina. Era un hallazgo importante, pero muchas otras partes seguían desaparecidas, incluyendo el timón y la cabina del piloto. Los restos se extendían por más de 1 centenar de kilómetros cuadrados. Para los investigadores, la gran superficie del área era una pista importante. Estaba claro que el avión iba a alta velocidad cuando se rompió, y por eso cayó por todas partes en toda la selva. No sabíamos cuál había sido la causa, por lo que teníamos que darle un vistazo a todos los restos para determinar cómo encajaban las piezas del rompecabezas. La proximidad del lugar del accidente a la frontera con Colombia sugiere una teoría obvia. Es un espacio aéreo para drogas. Hay mucha actividad. La selva de Darién está justo en la frontera entre Panamá y Colombia, y hay una buena cantidad de droga que viene y va a través de la selva. La selva remota de Darién es un paraíso para los carteles de la droga que pasan mercancía ilícita hacia el norte desde pistas de aterrizaje secretas. En ese momento no recibimos la señal de ningún radar que patrullara la ruta de algún traficante de drogas. Los traficantes de drogas suelen volar en la noche cuando están menos propensos a ser vistos. Centro de Panamá, 201 de Copa. Nos gustaría saber sobre el tiempo, solicitud de un nuevo rumbo para el 090. A diferencia de los aviones comerciales, los contrabandistas evitan la detección por radar apagando el transpondedor de radar de su avión. Nunca se registran en el control del tráfico aéreo. Si no informan, ¿cómo sabemos que están ahí? Es muy peligroso. Sobre todo si no hay buena visibilidad. Borrado el 090. Avisaremos cuando el tiempo mejore. Quizá los pilotos desprevenidos se cruzaron de repente con traficantes de drogas. ¡Un avión! Pudo haber sido lo último que vieron. Pensamos, ya sabes, en aviones traficando drogas por allí, pero también en otras cosas. Todo podría entrar en consideración. Si el vuelo 201 golpeó otra aeronave, los investigadores tenían que ser capaces de encontrar entre los restos esparcidos algún rastro del segundo avión. Si un avión rojo golpea un avión azul, rastros de pintura roja van a quedar en los restos del azul. Ellos examinaron cada pieza cuidadosamente, buscando cualquier mancha de pintura que podría haber sido de algún avión con drogas encubierto. Pero ellos no encontraron nada. Aún más revelador, no había restos de ningún otro posible avión. No encontramos ningunos otros restos, ni viejos ni nuevos, y al observar los restos que encontramos del avión de Copa, no hallamos ninguna evidencia de una colisión en el aire. Hay otra posibilidad. ¿Y si fue una bomba? El vuelo 201 se dirigía a Cali, Colombia, sede de un violento cartel de droga. Los investigadores sabían que una bomba a bordo podría explicar el fuego en el cielo que vieron los testigos. Ciertamente creíamos que podía haber sido una explosión, por eso trajimos a un experto en explosivos de la Administración Federal. ¿Era posible que una bomba hubiese estallado y ocasionado que el avión se desintegrara? ¿Era posible algo más? Teníamos que darle un vistazo a todo. Los aviones comerciales simplemente no caen del cielo, por lo que el grupo de los investigadores lo consideraban muy sospechoso y pensaban que podía ser algo de mi área de especialización.
El experto en explosivos Calvin Wolbert comenzó la búsqueda de evidencia de una bomba a bordo. Había una enorme presión, porque todo el mundo quería una respuesta. Él estaba buscando marcas causadas por los gases sobrecalentados de una explosión. Se buscaban indicios que confirmaran que todo había sido causado por un explosivo, y no solo por la explosión del combustible o algo así. Si había una bomba, las marcas probablemente se encontraban entre los restos de metal. En algo así como el aluminio de los aviones, se buscan perforaciones y cráteres como la superficie de la Luna. Él examinaba cuidadosamente cada pieza. Encontró marcas de quemaduras, la evidencia de un incendio, pero ningún indicio de una detonación explosiva. La teoría de una bomba era cada vez menos probable, pero no se podía descartar por completo hasta que se llevara a cabo la prueba final. Los cadáveres fueron transportados por aire a la ciudad de Panamá, donde se les iba a hacer radiografías para comprobar si tenían alguna metralla incrustada. Estaba buscando algo extraño en los restos, algo que no fuese parte de la aeronave, que no fuese parte de los objetos personales, sino que fuese algo que indicara que se había tratado de una bomba. Campamento, respondan. Una llamada del equipo de búsqueda en la selva dio la buena noticia que tanto necesitaban. Encontramos las cajas negras. El esfuerzo agotador dio sus frutos. Encontraron las cajas negras del vuelo 201. Este podría ser el avance que necesitaban. Al menos teníamos algo para analizar. ¿Cómo ocurrió el accidente? Sin esas cajas, es como estar ciego. No se tiene nada. No había ningún laboratorio en Panamá que pudiera analizar las grabaciones. Tenían que ir a la National Transportation Safety Board en Washington. Estábamos ansiosos por ver el registrador de datos de vuelo. El registrador de datos de vuelo era lo único que teníamos de ese vuelo hasta el momento en que cayó. Los técnicos de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte trabajaban rápidamente para descargar la información almacenada en las grabadoras. El registrador de datos de vuelo proporciona información sobre la velocidad y el rumbo, y la grabadora de voz guarda la conversación de los pilotos en la cabina. Esperábamos conseguir más información con la grabadora de voz de la cabina, qué estaba diciendo la tripulación y qué sucedía al momento del impacto. El registrador de datos de vuelo estaba en buenas condiciones, pero no puede decirse lo mismo de la grabadora de voz. Fue una gran sorpresa para todos. De alguna manera, la cinta se había roto y desenrollado. Dios mío, qué desastre. La sorpresa fue que la cinta se rompió por completo, como espaguetis negros. No era más que una pelota de cinta magnetofónica. Los investigadores no podían saber qué contenía la cinta, al menos que la repararan. Si la gente de la Junta Nacional del Transporte no arreglaba la cinta, estaban perdidos. Luchando contra el calor de 49 grados de la selva panameña, los investigadores se esforzaron por analizar los restos del vuelo 201 de Copa. Otro gran hallazgo podría ser una ventaja crucial en la investigación. Habían recuperado una parte clave del timón del avión, la unidad de control de potencia. La unidad de control de potencia es un cilindro hidráulico que mueve el timón hacia atrás y hacia adelante. Es la parte que los investigadores sospechan que pudo haber fallado durante el reciente accidente del 737 de United Airlines. Si hubo algún tipo de falla, esta podía estar afectando a miles de aviones. Por eso trabajamos con la Administración Federal de Aviación para que los fabricantes corrigieran el problema y no ocurriera algún otro accidente. Si encontraban pruebas de que el componente crítico no funcionaba bien, eso conmocionaría a toda la industria. La compañía del Boeing tenía que detener todos los aviones. Si ese era el problema, no podían volar. Los investigadores probaron el mecanismo. Necesitaban saber si se atascó durante el vuelo, pues eso fácilmente pudo ocasionar que el 737 cayera repentinamente. Pero era otro callejón sin salida. No había evidencia de daños preexistentes. Parecía que todo funcionaba bien hasta el momento del impacto. El equipo esperaba que los motores del avión proporcionaran mayor información.
aunque rara vez los motores de turbina se han recalentado o incendiado. Si hubo un incendio en el motor, había un montón de cosas que se podían revisar. Si hubo un incendio en el motor del vuelo 201, los investigadores debían ser capaces de encontrar las marcas de quemaduras negras en las aspas del ventilador y otras partes internas. Pero de nuevo, la inspección no llevó a nada. Los motores no tuvieron ningún problema durante ese vuelo. Los motores estaban funcionando normalmente cuando el avión se desintegró. Los investigadores estaban muy lejos de entender lo que pasó en los cielos de Panamá. Los rayos X descartarían otra teoría. Los restos de las víctimas se radiografiaron para ver si había evidencia de una explosión. Las imágenes no mostraron signos de ningún residuo extraño que pudiera haber venido de una explosión a bordo. No había nada que me indicara que había alguna bomba a bordo del vuelo 201 de Copa. ¡Altitud! ¡Ala hacia arriba! Los investigadores creían que los testigos vieron llamas después de que el avión se desintegró. No fue una bomba. Había una enorme presión sobre la investigación. Los panameños querían saber qué causó el peor desastre aéreo de la nación. ¿Cómo pudo suceder eso? No lo podíamos imaginar. Necesitábamos la respuesta. En Washington había esperanza de encontrar respuestas en la grabadora de voz de la cabina, pues los técnicos habían logrado reparar la cinta rota. Se hizo un gran esfuerzo y poco a poco, ya sabes, se pudo reparar. Se hizo una copia de seguridad y se colocó en un carrete. Rodríguez finalmente iba a poder escuchar los sonidos capturados en la cabina. 4129 de Copa, tiene permiso para despegar. Pero lo que escuchó reveló un nuevo e impresionante problema. Autorizado para el despegue. 4129, de acuerdo, aquí vamos. La grabación no era del vuelo 201. Era de un vuelo de días anteriores. Parece que la cinta ya se había roto cuando el vuelo 201 despegó. Esa cinta se rompió cerca de 7 días antes de ese accidente. Esa era la razón por la que la grabadora no funcionaba. Era muy inusual que no funcionara. Volé el avión durante muchos años. No recuerdo haber tenido una grabadora de voz de cabina que no funcionara. El primer funeral fue para uno de los 5 asistentes de vuelo. Muchos dolientes se hacían la misma pregunta que los investigadores. ¿Por qué sucedió todo esto? Era como una pesadilla de la que te gustaría despertar. Uno no espera que eso suceda, mucho menos en tu país. Los datos de vuelo finalmente estaban en manos de los investigadores. Lucían aterradores. El vuelo 201 de repente cayó en picada catastróficamente. ¡Ala hacia arriba! El avión comenzó a caer desde 25,000 pies. Hasta que se desintegró a los 9,195. 10,000 pies por minuto. La velocidad extrema de la caída resolvió el misterio de la desintegración en pleno vuelo. No está diseñado para volar invertido a una velocidad cercana a la velocidad del sonido, por lo que estamos tratando de entender cómo llegó a ese nivel de vuelo, cómo se invirtió y cayó a gran velocidad. En esos segundos cruciales es que se enfocó la investigación. El mal tiempo sobre el Golfo de Panamá pudo haber sido un factor. Tuvimos reportes de que la tormenta se había extendido a más de 100 de kilómetros de este a oeste. Si la tripulación del Copa voló en una tormenta severa, existe la posibilidad de que los pilotos se hayan confundido y ocurrió lo que los expertos llaman desorientación espacial. Esto es otra cosa. ¿Hay referencia visual de tu lado? No. Volar en la noche durante una tormenta puede ser totalmente desorientador. Realmente no puedes confiar en tus propios sentidos. El oído interno no te lleva a la conclusión correcta. Las fuerzas G que sientes te pueden llevar a pensar que estás girando a la izquierda cuando en realidad lo haces a la derecha. ¡Altitud!
En nombre de Dios. ¡Ala hacia arriba! ¡Hacia arriba! Los investigadores utilizaron la información del radar capturado por la torre para trazar la trayectoria de vuelo del 201. Ellos querían compararlo con la trayectoria de la tormenta. Podíamos volver y mirar los datos meteorológicos y los datos de largo alcance del radar. Sabíamos dónde estaba la tormenta, sabíamos dónde estaba el avión, por lo que podíamos reconstruir la trayectoria del vuelo y hacia dónde iba. Los resultados eran concluyentes. El vuelo 201 no estaba cerca de la tormenta. Para mí, el mal tiempo no fue lo que causó ese accidente. Los investigadores aún no podían explicar lo que pasó con el vuelo 201 de Copa. Ellos necesitaban un mejor enfoque. Los datos que teníamos del despegue, del ascenso, ya sabes, de la trayectoria, todo era como de un vuelo normal. Ellos profundizaron en los 2 últimos minutos de los datos de vuelo y descubrieron algunas maniobras muy inusuales. Parece que giraron a la derecha, y luego a la izquierda, y luego a la derecha otra vez, hasta que cayeron en picada. No tiene ningún sentido. Los datos de vuelo parecían completamente desconcertantes. ¿Por qué murieron 47 personas en el vuelo 201 de Copa? Los investigadores se enfocaron en los últimos 2 minutos del vuelo 201. Démosle un vistazo a esta cosa. Crean una animación de los datos de vuelo. Todo se ve normal. Qué frustrante. Esperaban descubrir por qué el 737 hizo tales extrañas maniobras. Debería ser corregido, no está corregido. ¡Wow! ¿Qué diablos pasó? Solo se incrementaba el misterio. Empezamos viendo el avión, ya sabes, girando en un ángulo de inclinación lateral y de repente volvía a la normalidad y viceversa. El extraño movimiento era diferente a todo lo que suele hacer un avión durante el vuelo. Se trataba de entender cómo el avión pudo maniobrar de la forma en que lo hizo, pues pudiera ser la causa de los problemas que le impidieron enderezarse. El avión estaba volando muy suavemente, como si llevara a una anciana a cuestas que no le gusta volar. Pero el objetivo es hacer feliz a los clientes para que vuelvan y vuelen de nuevo con nosotros. ¿Podría uno de los pilotos haber estado incapacitado por fármacos o por una emergencia médica? Tenemos que encontrar esa cabina. No había manera de responder a esa pregunta, a menos que encontraran los cuerpos de los pilotos y le realizaran pruebas forenses. Una de las partes más importantes de la investigación era conseguir la cabina del piloto. Los investigadores se prepararon para buscarla. Antes de entrar en la selva, examinaron un 737 igual que el que se estrelló. Pensé, si vamos a buscar partes y piezas en la selva, sería bueno ver qué aspecto tenían intactas. Porque si encontrábamos una de ellas en la selva, debíamos tener una idea de qué se trataba. La meticulosa búsqueda valió la pena. Encontramos la cabina en la base de un árbol grande, como si lo hubiese golpeado y quedado allí. En la ciudad de Panamá, los patólogos examinaron los cuerpos. Al realizar las autopsias, no se encontraron pruebas de un ataque al corazón durante el vuelo o cualquier otro percance médico en alguno de los pilotos al momento del impacto. Las pruebas de toxicología también confirmaron que ningún piloto estaba influenciado por fármacos. Tenía que haber otra explicación para las extrañas maniobras. Estábamos tratando de entender qué pasó que causó esa tragedia. Fue todo un misterio durante mucho tiempo. Con poco para seguir adelante, los investigadores se centran en los restos de la cabina. Esta proporciona algunos detalles intrigantes sobre los últimos momentos del vuelo. Empezamos a recrear lo que pudo haber estado ocurriendo en la cabina al momento de la tragedia. Una deliciosa comida compensa las largas horas. El copiloto estaba volando el avión, el capitán estaba de vuelta a los controles, él estaba comiendo. Parecía ser un vuelo muy normal, hasta que las cosas empezaron a ir mal. Los investigadores estudiaron los instrumentos de vuelo y los controles de la cabina en los que los pilotos confiaban para volar el avión. La posición de un interruptor levantó inmediatamente una alerta roja. El interruptor del giroscopio afectaba el instrumento de vuelo más importante en la cabina, el indicador de inclinación. V1. Gira. Cada piloto tiene su propio indicador de inclinación,
Este le muestra cómo el plano se coloca con respecto al horizonte. El indicador de inclinación del piloto es como una pelota. Muestra el ángulo de inclinación lateral y muestra el campo. Es el único control de la aeronave y sin este sería muy difícil volar el avión. Cada indicador de inclinación está conectado a su propio sensor, llamado giroscopio o VG. Los giroscopios miden constantemente la inclinación del avión. Si los giroscopios no coinciden, los pilotos reciben una advertencia. Normalmente tendrás el indicador de inclinación del capitán accionado por un giroscopio y el indicador de inclinación del copiloto accionado por otro giroscopio. Si hay un problema con un giroscopio, los pilotos pueden cambiar un indicador por el otro. Si un giroscopio funciona mal, no se quiere que el piloto observe datos erróneos, de modo que se intercambian los datos de los giroscopios. Parece que eso fue lo que pasó. El interruptor de control del giroscopio se posicionó para alimentar a ambos indicadores, incluso el giroscopio del capitán. Al parecer tenían problemas con el giroscopio del copiloto. Ambos estaban leyendo los datos de la misma fuente, lo que te hace pensar que en algún momento lo colocaron así o no se dieron cuenta de que estaba así. El punto es que ambos recibían datos de la misma fuente, lo que es inusual. Los investigadores estaban cerca de un avance importante, pero no lo sabrían a ciencia cierta hasta que pudieran encontrar cualquier tipo de mal funcionamiento en los instrumentos de vuelo. Básicamente sacamos todos los componentes de la cabina y los enviamos a Estados Unidos para que fuesen examinados. Esta podría ser la última oportunidad de descubrir qué pasó con el vuelo 201. Los investigadores necesitaban saber si un instrumento defectuoso en la cabina dio a la tripulación del vuelo 201 datos errados sobre la posición del avión. Está bien, en marcha. ¿Es que acaso había algo más que nos mostrara lo que sucedió? ¿Algún error en los giroscopios? Quizás el error provenía del indicador de inclinación. Probaron los monitores y los giroscopios que los alimentan. Pues este parece funcionar bien. No había nada malo con el instrumento del copiloto. Déjame ver el otro. Hicieron la misma prueba con el indicador de inclinación del capitán. Al principio, el instrumento del capitán parecía funcionar bien. Colocamos un punto de referencia, pudimos hacerlo. Realmente trabajaban bien. A continuación, se dieron cuenta de algo extraño. Espera, parece que se atasca. De vez en cuando, la pantalla se congelaba momentáneamente en un lugar. El indicador de actitud dejaba de moverse a pesar de que el giroscopio se encontraba todavía en movimiento. Sí, ahí está, ahora está trabajando. Los investigadores necesitaban saber qué estaba causando el error. Probaron todas las conexiones de los cables de la pantalla con el giroscopio. Ya entiendo. Por último, se encontraron con el culpable. Este cable estaba colgando de un hilo. Encontramos un cable roto, funcionaba intermitente, estaba lo suficientemente cerca, así que a veces había contacto y otras no. El descubrimiento dio un nuevo significado al extraño balanceo capturado por el registrador de datos de vuelo. El instrumento del capitán y el registrador de vuelo eran alimentados por el mismo giroscopio. La forma en la que el avión giró correspondía con lo que el capitán veía en su indicador de inclinación, que es lo que quedó encriptado en la grabadora de datos de vuelo. Desde que el giroscopio del capitán se rompió, los datos que estaba recibiendo eran errados. El 201 de Copa no hizo ninguna maniobra rápida en lo absoluto. Está bien, vamos a ver lo que en realidad hacía el avión. Al analizar detenidamente otros parámetros de la grabadora de datos de vuelo, se las arreglaron para calcular los movimientos reales y revelar la trayectoria del avión. Hicieron una recreación del mismo donde se puede ver lo que los datos muestran y lo que estaba haciendo el avión. Era una recreación extraordinariamente útil. La imagen roja mostraba los datos erróneos que los pilotos estaban viendo, mientras que la otra imagen mostraba cómo estaba volando en realidad el 201 de Copa. Trataban de nivelar el avión, pero solo lo empeoraban. El indicador de inclinación se atascó aquí. Por eso el avión iba en otra dirección y pronto el indicador le permite tomar fuerza, despegar, regresar e imitar lo que se veía. La habilidad de los pilotos para solucionar el problema probablemente se complicó por el clima y la intermitente falla. Ve a la derecha, tienes que ir a la derecha. Eso hago. ¿O no es así? Si ellos estaban muy confundidos,
Por el indicador de inclinación estaban controlando el avión inapropiadamente. Cuando se atasca, el piloto debe tratar de corregir el problema y nivelar de nuevo el avión, pero no se dio cuenta de que todo lo que estaba haciendo era empeorar el problema tomando la dirección equivocada. Él se estaba guiando por un instrumento que proporcionaba datos erróneos y por desgracia en ese periodo de tiempo perdió el control de la aeronave. El avión giró a la derecha y no se podía enderezar. Aunque los pilotos no lo sabían, ellos estaban cayendo en picada. Una vez llegado a ese punto, no se pudo hacer nada. Pero aún quedaba una pregunta inquietante. Pues si el giroscopio del capitán fue el que emitió datos erróneos, entonces, ¿por qué los pilotos lo eligieron? La pregunta es, ¿por qué creían que el giroscopio del capitán estaba bien? ¿Por qué fue cambiado a esa posición? Debido a ese error, ambos pilotos estaban viendo la información incorrecta. No habría habido accidente si hubiesen elegido el otro giroscopio. ¿Qué pudo haber hecho que los pilotos cometieran ese fatal error? ¿Estaban preparados para eventos inusuales? ¿Cuál era su nivel de habilidad? ¿Cómo manejaban las situaciones inusuales? ¿Estaban preparados para fallas en los giroscopios? Muy bien, comencemos. Los investigadores entraron en el simulador de vuelo de los 737 que Copa utiliza para entrenar a la tripulación. Sube a 25,000 y gira a la derecha. Ellos recrearon el vuelo 201 de Copa. Ahora comienza a fallar. Incluyendo el mal funcionamiento del indicador de inclinación del capitán. Ahora, ¿cómo lo cambias? Un minuto, déjame ver eso. Ese no es el mismo interruptor que estaba en el Copa 201. Dos configuraciones distintas para un interruptor de control pequeño arrojaron una información abrumadora. Este es el interruptor del giroscopio del simulador donde entrenó el capitán. La siguiente, por favor. Y este es el interruptor del giroscopio del Copa 201. Ahora podemos ver ambas, por favor. Con este primer plano, podemos ver que son completamente diferentes. Las cabinas en el simulador eran diferentes, por lo que pudieron confundirse pensando que la fuente de cada giroscopio era independiente cuando no era así. En el simulador, al cambiar el botón a la izquierda, cambiaba el instrumento del capitán a un giroscopio auxiliar independiente de los otros dos. En el vuelo 201, si se movía el interruptor a la izquierda, hacía que los dos instrumentos dependieran del mal funcionamiento del giroscopio del capitán. Centro de Panamá, 201 de Copa. Nivel 250. Entendido, 201. Sin la grabación de la cabina del Copa 201, los investigadores nunca sabrán con certeza qué accionó el interruptor en la dirección equivocada. Pero finalmente se habían recolectado pruebas suficientes para construir una teoría convincente de cómo ese vuelo terminó tan horriblemente mal. Girando a la derecha en dirección 160. Después de desviarse de la tormenta, la tripulación del vuelo 201 de Copa tuvo que girar a la derecha para volver a su ruta. Una deliciosa comida compensa las largas horas. Estamos lejos de la tormenta. Como el avión se desniveló, un indicador de error advirtió que había un problema con el indicador de inclinación del capitán. Ellos se apoyaron en lo que sabían y activaron el interruptor del giroscopio de la izquierda, pensando que estaban cambiando al giroscopio auxiliar. Puedes ir en contra de tu entrenamiento y hacer algo inusual porque estás capacitado. En ese momento ambos seguían el giroscopio errado, pero ninguno lo sabía. Eso es raro. ¿Por qué no se nivela? El mal funcionamiento del giroscopio hizo que el piloto automático se apagara. El copiloto Tejada tuvo que volar manualmente. Giró para nivelar las alas. Su instrumento congelado hizo que pareciera que el avión no estaba respondiendo. Por eso siguió girando los controles, enviando el avión más y más a la izquierda. Trataba de corregir el problema que estaba viendo en su instrumento. Aprendió a seguir los instrumentos, a creer en ellos, pero en realidad estaba empeorando el problema.
Los pilotos no tuvieron manera de detectar el error. Era demasiado oscuro para ver algo afuera y orientarse. En medio de la noche no se ve el horizonte. Se pierde el horizonte y no se sabe dónde estás. El cable hacía contacto algunas veces y otras no, por lo que el instrumento comenzaba a trabajar y de pronto se detenía. Ve a la derecha, tienes que ir a la derecha. ¡Eso hago! ¿O no es así? De pronto vio un borde izquierdo y trató de corregirlo yendo a la derecha. En la cabina había poca señal de problemas. La maniobra de giro era bastante suave, era como una G. Por eso no creo que los pasajeros se hubiesen dado cuenta del peligro inminente hasta que el avión se invirtió y comenzó a caer en picada. Todo debió suceder muy rápidamente. ¡Altitud! En el nombre de Dios. ¡Ala hacia arriba! ¡Hacia arriba! Entre los dos pilotos había un tercer indicador de inclinación de reserva, alimentado por un giroscopio independiente. Al comparar los dos indicadores principales con ese, los pilotos de seguro se dieron cuenta de que los indicadores principales estaban dañados. El indicador de inclinación de reserva debería haberles dado la indicación correcta. La razón por la que los pilotos no utilizaron el de reserva aún sigue siendo un misterio. Si hubieran visto el de reserva, se habrían dado cuenta de que había algo que andaba mal, pero eso no sucedió. En el momento en que los pilotos se dieron cuenta de que estaban cayendo, ¡Es su intento, capitán! Ya era demasiado tarde. Era muy desconcertante. Pasaba unos pocos grados a la izquierda y luego unos grados a la derecha. Es como, ¿qué está pasando aquí? Una vez que la inclinación inusual se sale de control, es mucho más difícil de recuperar. El avión tenía la nariz hacia abajo y con una velocidad tal que no puedo imaginar lo que estaba pasando en la cabina. En segundos, una enorme fuerza de aceleración incapacitó a los pasajeros y a la tripulación. Creo que lo tengo, capitán. ¡Oh, Dios! A medida que el avión iba más rápido, la tensión se tornaba excesiva y este comenzó a romperse en pedazos. En la caída en picada, el avión se incendió porque se rompió el tanque y explotó. Sentimos mucho todo eso. El final fue lo peor. Es el peor accidente en la historia de Panamá. Y espero que nunca más ocurra uno así. Jorge Rodríguez pasó meses ayudando a preparar el informe final del vuelo 201 de Copa para la Autoridad de Aviación Civil de Panamá. Era muy importante analizar y averiguar cuál fue la causa del accidente. Copa Airlines respondió con una importante revisión de su flota y estandarizó el formato de los controles de la cabina. Su flota está plenamente armonizada. Ahora es una línea aérea completamente diferente de lo que era. Copa actualiza la formación de pilotos para asegurarse de que su equipo está preparado para cualquier mal funcionamiento de los instrumentos. Volé 4 años y medio con ellos y su formación es la mejor que he visto. Les respeto mucho en ese sentido. Para la industria aeronáutica, el Copa 201 es un recordatorio de cómo los pequeños problemas pueden causar auténticos desastres. Un pequeño defecto puede provocar una tragedia, por lo que siempre tenemos que intentar buscar estos fallos, estar entrenados ante estas situaciones, intentar mejorar todos los días. Y eso incluye desde el chico que coloca las piezas hasta los que se encargan del mantenimiento del avión y los pilotos. Todos tenemos que trabajar juntos.